Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta uno. ¿Qué factor de riesgo favorece la hernia yatal? Tabaquismo, hipotiroidismo, hipertensión arterial, obesidad, desnutrición. Una pregunta sumamente sencilla que va a favorecer la hernia yatal. Entre todas estas alternativas, pues la obesidad es la principal. Tabaquismo, hiperdesnutrición no van directamente relacionados a la hernia yatal, aunque pueden estar concomitantemente para desarrollar la obesidad, tal vez el tabaquismo, el hipo por la disminución del metabolismo, la hipertensión puede estar asociado con obesidad, la desnutrición no, sería malnutrición. Esta sí está totalmente errónea, pero pues las otras pueden ser concomitantes a la obesidad. En este caso, simplemente como factor de riesgo principal o factor de riesgo más importante es la alternativa D. La obesidad es un factor predisponente importante para la hernia yatal, ya que el aumento de la presión intraabdominal favorece a la protrusión del estómago a través del hiato diafragmático. Una pregunta pues sumamente sencilla, todas las demás van de manera concomitante o asociada a la obesidad, pero como tal la obesidad es el factor de riesgo principal para esta hernia yatal. Vamos a la pregunta número 2, ¿cuál es la característica central del trastorno por déficit de atención, alteración del lenguaje expresivo, déficit persistente de atención y hiperactividad, impulsividad que afecta al funcionamiento, déficit visual agudo, pérdida auditiva, problemas de la coordinación motriz fina? Esta tan pregunta también está pues muy intuitiva, diría yo, ya que no hay como tal un trastorno de lenguaje, un trastorno visual, pérdida auditivo, algún problema o también un trastorno motriz. Lo que sí hay es un trastorno o mejor dicho, falta de concentración, que es el término pues, más sencillo, o pensar en el término que pues, es mucho más técnico, el cual es la déficit persistente de la atención y o hiperactividad e impulsividad que afecta al funcionamiento. Eso es lo que lo define, es por definición en sí. Pero bueno, este cuadro no tiene déficits sensoriales ni por trastornos de aprendizaje primarios. Sí puede haber ciertas asociaciones por ahí, factores que lo agraven, factores que lo disminuyan, pero aún así, como tal, esta es su definición. Para su diagnóstico, pues habrán diferentes contextos. En niños, mayormente en el UNACOM, siempre nos dicen algo referente a problemas escolares. Es lo más típico. Y en adultos, muchas veces relacionados a su trabajo, aunque igual es algo raro que nos pregunten en adultos, un TDAH en adultos. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué examen de imagen es útil para identificar tumor causante de síndrome paraneoplásico? Radiografía de cráneo, resonancia magnética pélvica, tomografía computarizada de tórax y abdomen, Doppler quirúrgico, ultrasonido mamario. Esta es una pregunta también que está sencillo, pero cuando pensamos en síndromes paraneoplásicos, pues podemos pensar en muchas, pero muchas cosas, de las cuales el principal cáncer que da estos síndromes paraneoplásicos es el cáncer de pulmón. Este puede traer un CIJAD, puede traer una elevación de calcio, hipercalcemia maligna, síndrome de vena cava superior, muchas cosas. Pero pues este es el principal. Y todo esto, ¿dónde se va a desarrollar anatómicamente? Que la cual está dentro, ¿no?, de esas alternativas, como la vamos a ver anatómicamente, donde un ultrasonido mamario es muy específico. Para esa de mama, aún así, como síndrome paraneoplásico, sería algo muy raro. Y bastante específico también. Doppler quirúrgico dentro de la cirugía. No es lo correcto. Magnética pélvica, no, tal vez para ver, o sea, quistes en páncreas, tal vez, algo muy raro, pero bueno. No sería útil para identificar un tumor causante de síndrome paraneoplásico como teniendo en cuenta el principal, porque seguimos muchos. Y radiografía de cráneo, radiografía es algo bastante, es muy bueno, pero tal vez como algo inicial. Mientras tanto, la tomografía como tercera de tórax y abdomen, pues sí es lo más clásico, ya que con esto anatómicamente vemos mucho, pero mucho. Donde nos habla de que es útil para la detección de tumores ocultos responsables de síndromes paraneoplásicos, para identificar carcinoma de pulmón en células pequeñas, porque sí es muy, pero muy importante saber que el cáncer de pulmón acá específicamente nos habla del de células pequeñas, pero en sí el cáncer de pulmón trae muchos síndromes paraneoplásicos, así que es importante
recordarlo. Vamos a la pregunta número 4. Recién nacido de 38 semanas, nacido mediante cesárea electiva sin trabajo de parto, presenta polimnia de 80 respiraciones por minuto, quejido leve y retracción intercostal mínima a los 30 minutos de vida. El examen físico se observa buena entrada de aire bilateral y saturación de 92% con FIO2 ambiental. La radiografía de tórax nos muestra un aumento de la trama vascular periliar, presencia de cisuritis y refuerzo de las marcas de los vasos linfáticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de manejo inicial más adecuado? Una enfermedad de membrana hialina, tamo surfactante endotraqueal, síndrome de aspiración de meconio, simplemente aspiramos la tráquea de manera inmediata, taquipnea transitoria de recién nacido, observamos régimen cero de oxígeno, si es necesario, neumonía neonatal, damos ampigenta o una cardiopatía congénita cianótica. Necesitamos ecocardio. Esta es una pregunta que parece larga, parece algo confusa, tenemos entidades pues que son parecidas, pero es muy sencillo de descartarlas, pues una enfermedad de membrana hialina por lo general vienen prematuros, tienen 38 semanas, en la radiografía nos muestra pirio esmerilado, así que la descartamos. Síndrome de aspiración de meconio en posttérmino, donde vemos manchas algodonosas. Descartada. Taquimia transitoria recién nacido puede ser la correcta. Neumonía neonatal tiene que traer datos de infección. Acá no nos dice nada de infección. Que si esta polimnia, que pues sí es algo importante, por sí sola no es algo que necesariamente nos haga pensar en una neumonía neonatal. Cardiopatía congénita del esta sí puede ser también, pero tal vez en este contexto algo raro, esta cisuritis simplemente nos indica líquido en las cisuras y lo refuerza o lo confirma o nos ayuda más el hecho de que tenga ese refuerzo de marcas de vasos linfáticos que simplemente nos habla igual de líquido. La cisuritis, por lo general, es muy, pero muy referente de una taquipnea transitoria de recién nacido. Todo este cuadro, antecedente de nacido por cesárea, también, porque no pasa, no tiene este proceso fisiológico donde el recién nacido está expuesto al aire, a este aire fuera del útero materno. Esto pues ayuda bastante a que no desarrolle esta taquipnea transitoria de recién nacido, porque cuando nace por cesárea, pues lo, no sé, lo abren, lo retiran y directamente ya respira de una primera bocanada. No sigue ese proceso fisiológico, el cual debería ser lo más recomendado. Pero bueno, igual, lo correcto será pensar en la alternativa C. Preguntita, pues muy bonita, bastante sencilla. Nos dice la explicación que durante el embarazo el epitelio pulmonar fetal secreta líquido activamente antes y durante el trabajo de parto, gracias a la liberación de catecolaminas maternas y fetales. Ese proceso se invierte, donde los canales de sodio se activan y empiezan a absorber el líquido desde los alvéolos hacia el intersticio. El problema de la cesárea electiva, pues bueno, que no se produce el desbucho hormonal. Los hallazgos radiológicos simplemente son la cisuritis, congestión periliar y periodisulación que también puede estar, pero siempre recomiendo recordar el hecho de que existe cisuritis y congestión pariliar. Esos dos datos son claves, más que todo la cisuritis, el cual sí ya me he preguntado con anterioridad. Luego tenemos el manejo, es algo autolimitado, podemos... A ver, acá nos habla de riesgo de aspiración. Un recién nacido que respira más de 80, pues tiene una coordinación, succión, deglución alterada alimentaria, aumenta a una deglución alterada. Alimentarlo por la boca aumenta drásticamente el riesgo de neumonía por aspiración. Sí, sí, esa es una complicación que, pues bueno, es de las más temidas. Aún así, sí puede ser clave. No llegó una pregunta relacionada con esto, pero pues yo sí pienso que sí, es un poco importante. Yo me iba a esto de la oxigenoterapia, que siempre debemos recordar que si cae por debajo de menos del 92%, entonces sí debemos usar oxígeno. Pero abajo, a baja, a dosis baja, su FiO2 baja. Y esto del riesgo de aspiración, pues sí es importante. Vamos a la pregunta número 5. Paciente con síndrome alucinatorio crónico, alucinaciones auditivas, delirios paranoides, apatía, bueno, esquizofrenia como primer brote, probablemente sea un síndrome alucinatorio crónico. Bueno, crónico.
Quedamos litio, clozapina, prazolam, loperidol, fluoxetina. Fluoxetina es para depresión, estos inhibidores de la recaptura de serotonina. El loperidol, pues sí es un antipsicótico típico que probablemente sea lo correcto. El prazolam en casos de crisis de pánico, ansiedad en el manejo agudo, descartada, porque acá no es, no es una ansiedad, no es, es pánico. Clozapina sí, pero esto es en esquizofrenia refractaria más de dos, cuando no responde a más de dos fármacos. Y litio en casos de trastorno afectivo de la bipolaridad donde hay manía, hipomanía, irritabilidad, verborrea, pues bueno, todo esto nos explica de un haloperidol muy probablemente. Un paciente con síndrome alucinatorio con alucinaciones auditivas, delirios paranoides, pero pues bueno, esto es un poco, esto lo sacamos por descarte, veamos qué nos dice la explicación, porque eso tendría que ser como un primer brote, una crisis aguda, que no sale de lo crónico. El tratamiento de primera línea para los síntomas positivos de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos como alucinaciones y delirios son los fármacos antipsicóticos, pues esto lo sabemos todos. Haloperidol es de primera línea, altamente eficaz para controlar los síntomas positivos por su bloqueo de receptores dopaminérgicos. Clozapina es para casos refractarios. La resistencia a los tratamientos, sí, eso es lo correcto. Litio, estabilizador de ánimo, fluoxetina, bla, bla, bla. Pero pues nos habla de que el haloperidol es el principal tratamiento para controlar los síntomas positivos, los cuales, bueno, sí, sí, estos eran los síntomas positivos de la esquizofrenia. Bueno, estaba bien, un poquito rara tal vez la pregunta, pero igual se entendía. Y las otras alternativas que igual estaban para descartar, ninguna era la correcta respecto a esto como tal, que eran los simplemente para los síntomas, o el tratamiento para los síntomas positivos de una esquizofrenia. Pero sería, no sé, con crónico tal vez no. Sí, algo, un brote, una reactivación, por así decirlo, creo que no es el término adecuado. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué complicación nutricional puede seguir a gastrectomía subtotal? Pancreatitis crónica, hipoglucemia, contrarregulación, insuficiencia renal, síndrome de Dumping, gota. Sencillo. Pancreatitis crónica es una entidad propia. Qué bueno, crónica como tal, no. Sería algo raro, tal vez algo relacionado con insuficiencia pancreática, pero bueno, eso ya es muy rebuscado. Acá en la gastrectomía subtotal, lo que vamos a encontrar sí puede ser hipoglicemia, pero no una hipoglicemia de contrarregulación. Una hipoglicemia reactiva sí sería un término más adecuado. La insuficiencia renal es una entidad propia, al igual que la gota. No hay hiperglicemia en esas cosas. Síndrome de dumping sí sería lo correcto, pero recuerden que hay una fase precoz y una fase tardía. En la tardía sí podemos encontrar algo de la hipoglicemia de reactivación, pero como tal, el síndrome de dumping sí sería una complicación nutricional frecuente, por así decirlo, en una gastrectomía total o de las temidas. Esto, pues sí, es una complicación tras cirugías gástricas. Si se debe al vaciamiento rápido del contenido gástrico, esto provocará una liberación brusca de insulina y cambios osmóticos en el intestino. Y, pues bueno, en los síntomas clásicos como taquicardia, sudoración, todo por hipoglicemia. Luego tenemos que el manejo será simplemente con la dieta. Preguntita que sí nos puede hacer confundir algo, pero igual estaba sencilla. Vamos a la pregunta 7. ¿Cómo se define la apnea del sueño obstructiva, hiperventilación nocturna, ausencia de respiraciones al ejercer, o sea, al hacer ejercicio, será respiración de superficial persistente, pausas respiratorias en solo vigilia o pausas respiratorias repetidas durante el sueño? Pregunta que es sencilla. Lo correcto será pensar en la E. Bueno, nos tocaron muchas definiciones sencillas. Estas pausas generan desaturaciones intermitentes de oxígeno y microdespertares que fragmentan el sueño, reduciendo la calidad. Los pacientes pueden presentar ronquidos intensos, somnolencia diurna, cefalea matutina y dificultades. El diagnóstico será con la polisomnografía. Preguntilla que pues ya la conocemos todos. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué terapéutica sistémica se reserva para linfomas cutáneos de células T en estadios avanzados o refractarios? Retinoides tópicos, metotrexato intralesional, veratoxeno oral, antibióticos orales, corticosteroides tópicos. Terapéutica sistémica para linfomas cutáneos o linfomas T en estadios avanzados. Ya. Vean esto. Terapeuta sistémica. Sistémica es algo oral. Corticoides como tal sí nos puede ayudar, pero acá dice tópico. La podemos descartar, pero ojo que esta igual podría ser, pero al ser sistémico como que es algo contradictorio. Antibióticos no se usan, veratoxina oral, la única oral. Metrotexato en relación a metrotexato oral igual nos puede ayudar para un linfoma cutáneo.
Sí, sí, está dentro del tratamiento. Retinoides tópicos, no, retinoides no recuerdo que se use, pero pues acá, para ser oral, pienso que sería bexaroteno, que es sumamente raro. Igual le podemos pasar en corticoides o metrotexato, pero no intralesional, quizás sí oral, que pues, este es el más conocido. Entonces, a ver, y sí, sí, estamos en lo correcto. Este veratoxina es un agonista selectivo de los receptores de retinoides tipo X, agonista de retinoides, empleado en el tratamiento de linfomas cutáneos. Inhibe la proliferación de células T y modula su diferenciación. Pregunta sumamente difícil. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué hallazgo histopatológico es típico en dermatitis atópica, vasculitis leucocitoblástica, esponjiosis epidérmica moderada severa, atrofia epidérmica completa, acantosis longe y pseudoqueratinización, hiperkeratosis laminar? Hiperkeratosis como tal, no. Mucha queratina, laminar no hay, no deja que se escame. ¿Dónde le vimos esto? En ictiosis. En ictiosis puede ser una hiperkeratosis laminar. Acá, pues no, dermatitis atópica. Acantosis, este engrosamiento, longe, no estoy seguro a qué se refiere longe, pero sí habría un engrosamiento tal vez de la piel, pseudoqueratinización. ¿Podría ser atrofia epidérmica completa? No, atrofia epidérmica la vemos en el lupus eritematoso discoide. Espongiosis epidérmica, espongiosis, probablemente también. Vasculitis, no, esa vasculitis, pues no sería en la púrpura. Nos queda la acantosis o espongiosis. A ver, acantosis, el engrosamiento. Vamos por acantosis. Pseudoqueratinización también, aunque bueno, a ver, y no, era espongiosis epidérmica. Representa la presencia de edema intracelular en el estrato córneo del epidermis. Sí. Un hallazgo típico de la dermatitis atópica en fase aguda. Se evidencia por la separación de queratinocitos y la formación de microvesículas. Y en fases subagudas crónicas puede observarse acantosis, que es el engrosamiento. Bueno, igual y pues no, no decía acá aguda o crónica, pero sí era una pregunta pues súper compleja, muy compleja. Vamos a la pregunta número 10. Hombre de 67 años con otalgia y parálisis facial periférica. No puede cerrar el ojo y disfunción bucal. Parálisis facial. Hombres de 7 años con otalgia y parálisis facial. ¿Será parálisis facial periférica, lesión del nervio craneal, infarto troncoencéfalo, neuralgia del trigémino, infarto cerebroso? Infarto cerebroso tiene datos de ataxia, así que la podemos descartar. Cerebeloso, nistagmo igual podría ser, vértigo. Neuralgia del trigémino, no, eso es doloroso, muy pocos segundos, con cualquier cosita. Infarto troncoencefálico. Infarto troncoencéfalo puede venir con esto, pero sería mucho más grave incluso, y con notalgia, bueno, quizás notalgia no, pero sí una parálisis facial que no responde, con esto de la tosis, decisión bucal, no estoy tan seguro. Lesión del tercer no, este es con midriasis, tosis, y esto que el ojo se va hacia afuera y algo hacia abajo. Parálisis facial periférica, no viene con notalgia, pero sí parálisis facial periférica, que no puede cerrar el ojo ni lesión bucal. ¿Será asociada, no sé, a un Ramsay Hunt, esto por activación del herpes para que tenga otalgia, pero acá no lo dice? Igual puede ser broncoencéfalo en ese sentido, pero con otalgia. Vamos a colocar la alternativa, pero con duda en que pueda ser un infarto. Bueno, estamos en lo correcto, pero como tal sería un Ramsay Hunt. Un cuadro clínico correspondiente a una parálisis facial periférica caracterizada por la afectación completa del septum craneal. Ese tipo de parálisis se manifiesta por la pérdida de los movimientos faciales del lado afectado, ya que el daño ocurre en el nervio facial después de su salida del tronco encefálico. Por eso el infarto del tronco encefálico es bastante parecido. Es muy parecido, pero pues con otalgia no, jamás sería un Ramsay Hunt.
Afectación total de mi cara, diferenciación con parálisis central, lesiones centrales como una CBS, preserva la musculatura frontal, aquí no ocurre este dato preservado. Síntomas asociados es común la presencia de dolor retrocular previo comitante comitante al inicio del cuadro. Bueno, yo pensaba más en Ramsey Hunt, quizás ustedes que estaban en el video sí pensaban que era pues propio de la pared facial periférica, pero bueno. Vamos a la pregunta número 11. Mujer de 85 años con múltiples patologías crónicas en tratamiento farmacológico, acude a control. Tiene IMC de 23, la cardíaca 76, presión 110/70, exámenes que muestran TSH 275, LDH 152, la glicada 5.2, colesterol HDL 35, total 205, el fármaco que debería suspenderse es losartana, atorvastatina, carvedilol, levotiroxina, glibenclamida. Esta es una pregunta sumamente sencilla, típica, pero típica del Unicom que se lo vi hasta incluso en reconstrucciones pasadas. Losartán y carvedilol, pues esto se ve demostrado que estamos usándolo bien, que está correcto, que no se debería suspender porque tanto la presión como la frecuencia están bien. Atorvastatina, pues medimos el HDL, colesterol, el HDL que bueno, está bien. La levo 2,65, no hay ningún problema. Y la glibenclamida, ¿por qué la glibenclamida si la hemoglobina glicada está en 5,2? Tiene 85 años, acá está muy estricto, tenemos riesgo además glibenclamida en adultos mayores, no, 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 está mal, debemos cambiar de fármaco. Y también por el hecho de que esté 5,2, ese paciente tiene alto riesgo de hipoglicemia, una hipoglicemia severísima. Y más aún que está usando carvedilol, se puede ocultar el cuadro. Entonces, pues acá el fármaco que debería suspenderse, incluso la hemoglobina glicada, podemos ser bastante flexibles, tanto que puede llegar hasta 8,5. Así que este sería el medicamento a descartar. En un paciente de 85 años, esta hemoglobina glicada nos indica un control excesivamente estricto. Las metas suelen ser muy laxas, hasta 8,5. La glibenclamida es una sulfoniluria asociada al alto riesgo de hipoglucemias y más aún en pacientes adultos mayores. Entonces, pues si la sacamos, evitamos complicaciones graves. Vamos a la pregunta 12. ¿Cuál es la recomendación de inicio de cribado con colonoscopia en población de riesgo promedio? 50 años, 30, 70, 18, 40. Pues lo correcto será pensar en 50 años en el caso de que haya pacientes con antecedentes de primera línea, familiar primera línea, que haya sufrido cáncer de colon. Porque no solo de colonoscopia. Entonces, pues me como alternativa, preguntita pues súper sencilla. Guías internacionales y mismas guías chilenos hablan de que el criado de cáncer colorectal promedio hasta los 50 años. Incluso otras guías nos dicen de 55 años, otras hasta 45 años. Bueno, más o menos, o bueno, 50 años, más o menos 5 sería pues otra manera de ver. Vamos a la pregunta 13. Mujer de 61 años presenta aumento de volumen en la axila derecha de 4 centímetros de diámetro, indolora, de consistencia dura, de planos profundos. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Hidrosalinitis, lipoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón, tuberculosis. Cáncer de pulmón, pensar en un ganglio de Virchow. Pero, pues acá hay un dato clave. No tenemos nada de antecedentes. Simplemente nos da el dato que es una mujer de 61 años y esto y ya. Entonces, cáncer de mama, de pulmón, bueno, cáncer de mama sí podría ser, aunque tampoco nos da datos de ello. Entonces, sí, sin antecedentes de nada, pues un lipomita, este es blando, así que descartamos. Hidrosalinitis es dolorosa, acá nos dice que es indolora, descartamos. La TB ganglionar nos puede dar una escrófula, pero eso es a lo que voy, que no tenemos antecedentes, tal vez que sea algo crónico, cuánto duró, algún antecedente como tal. Puede ser cáncer de mama, tal vez, indolora duro, adheridos a planos profundos. La TB ganglionar, no, sí necesitaría un antecedente como pues era una escrófula. Aunque no sé, no estoy tan segura en esta. Yo me iría más por un ganglio de Virchow en un cáncer de pulmón. Aunque igual, mujer, 61 años para cáncer de mama. Está difícil. Vamos por la D, pensando que puede ser cáncer de mama también. Pero no, vamos mejor por cáncer de mama, porque para pensar en un ganglio de Virchow, además tendríamos que tener todo, al menos algo de clínica para pensar en cáncer de pulmón. Y acá solamente va referido a esta masa. Vamos por cáncer de mama. Y sí, estamos bien.
La presencia de una masa axilar pues, dura, fija, indolora en una mujer adulta debe ser sospechosa de una adenopatía metastásica. La causa más frecuente de este hallazgo es la diseminación ganglionar de un cáncer de mama. Vean estas, incluso por ese motivo, en la alternativa C, sí, porque progenia de cáncer de mama como que no viene con esos datos, pero bueno, era más probable que sea de pulmón con un ganglio de Virchow. Pregunta que pues sí, sí está difícil. Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál es la edad mínima para colegiarse en el Colegio Médico de Chile? 20 años, título de médico, experiencia 2 años, 18 años cumplidos. Esta es súper sencilla, pues el título de médico, no hay una edad específica, con que ya uno sea médico titulado, ya se puede colegiar al CIS. Vamos a la pregunta 15. Bueno, igual la explicación nos decía que no existe un requisito etario como tal. Vamos a la pregunta número 15. ¿Qué epitelio reviste la cavidad bucal y está adaptado a la abrasión, a quemaduras? Pseudoestratificado, transicional, simple columnar, estratificado escamoso no queratinizado, estratificado queratinizado, ese es de la piel. Pseudoestratificado será. Transicional, transicional es urotelio, ¿cierto? Simple columnar, no, esto lo vemos en esófago. Estómago también. Pseudoestratificado o estratificado, escamoso, no queratinizado. La cavidad bucal. Creo que pseudoestratificado, no sé, en tráquea, bronquios, serían los ejemplos que podemos recordar. Sí, no, vamos por la alternativa D. Pseudoestratificado más iba a esto de tráquea, bronquios. Y esta, a ver, vamos por la. Sí, estábamos. Sí. La D. La cavidad bucal es revestida por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado, especializado para resistir la abrasión. Aunque igual este simple columnar como que podría haber sido lo correcto. Esófago. Sí, también simple columnar quizás habría sido aún mejor pensarlo que este pseudo certificado. Este epitelio mantiene la humedad de la mucosa oral gracias a su estructura multicapa y la presencia de glándulas salivales. Preguntita que esta está es para recordar muchos años en el pasado. Vamos a la pregunta 16. Hombre de 55 años con hiperuricemia no tratada presenta dolor súbito intenso en la inflamación de la rodilla derecha, perdón, izquierda, sin fiebre ni signos sistémicos. ¿Cuál es la causa probable? Artritis séptica por estreptococo, artritis psoriásica, artritis tuberculosa, gota o artritis idiopática. No hay fiebre ni signos sistémicos. Bueno, esto ya lo huele muy, pero muy fácil. Descartamos la alternativa. Sí debe haber fiebre, artrosis psoriásica en esto de los dactilitis, dedos de salchicha, además las plaquitas. Descarta artritis tuberculosa, que pues es algo raro, igual pues un proceso muy crónico, no hay fiebre. Acá, así que la podemos descartar. Artritis idiopática es algo mecánico, donde como tal, por hiperuricemia, no viene esta osteoartritis idiopática, así que nos quedamos con la alternativa D. La gota aguda se caracteriza por un inicio brusco de dolor en una articulación grande, como una rodilla, puede ser también la rodilla, ¿está bien? El líquido sinovial de la gota se muestra cristales de urato, monoátrico, mononátrico, con birrefringencia negativa bajo microscopía. Solamente para nosotros, cristales de urato. Eso es lo más típico. La artritis, pues tiene fiebre alta, la séptica. La artritis psoriásica, lesiones cutáneas, manos, pies de forma simétrica. Osteoartritis, dolor mecánico crónico. La tuberculosa, subaguda, crónica, sin crisis articular súbita. Una preguntita que sí estaba sencilla. Pregunta 17. ¿Qué estrategia farmacológica mejora la adherencia en polifarmacia antihipertensiva? Aumento del número de tomas diarias, prescribir cada por separado, combinar en dosis fija de IECA diurético, reemplazar beta bloqueador reemplazar por beta bloqueador solo, suspender uno de los fármacos. No vamos a suspender. Si es un paciente polifarmacia, tendríamos que hacer algo más que simplemente suspender un fármaco, me parece polifarmacia, porque tiene muchos fármacos, pero igual puede ser relativo, depende de muchos factores, pero por lo general hay una alternativa que es mucho más práctica.
Reemplazar por otro beta bloqueador solo, no, no vamos a reemplazar. Si un medicamento le está haciendo bien, ¿por qué vamos a reemplazar yo más por un beta bloqueador? Aunque no tenemos un contexto claro, simplemente nos da una pregunta. Combinación, dosis fija de IECA y diurético, podría ser. Prescribir cada fármaco por separado, no, más bien ese es el problema que hay. Aumentar el número de tomas diarias y ese sería un problema más grande, no sé, separarle en bit, tit, todos esos datitos de 2 veces al día, 3 veces al día, bla, 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 no, esto es algo malo. Más que todo en un paciente con hipermasia, que son los pacientes adultos mayores, donde pues la combinación fija de IECA y diurético sería tal vez algo más correcto. Y pues bueno, sí, sí, estamos bien. Esta combinación simplifica el régimen terapéutico al reunir dos fármacos en una píldora sola, reduce el número de tomas diarias, lo que favorece la adherencia de tratamiento. También, pues, nos dice que es relevante en pacientes diabéticos que suelen recibir múltiples fármacos para glucemia, lípidos y comorbilidades. La combinación potencial el efecto antihipertensivo. La combinación potencia el efecto antihipertensivo y también ofrece protección renal y cardiovascular. Bien, preguntita que estaba bien, incluso acá nos decía, es una estrategia útil para el tratamiento de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Bueno, igual. Vamos a la pregunta número 18. ¿Qué esquema de nutrición enteral se recomienda inicialmente en pacientes recién nacidos prematuros? Bolos de 100, ayuno absoluto, volúmenes progresivos de 10 a 20, nutrición parenteral. Bueno, esta pregunta está igual, sumamente sencilla. No vamos a dar a la libre alimentación en libre demanda si es un recién nacido prematuro. Debemos siempre estandarizar esto, regularizarlo, darle de manera progresiva nutrición parenteral únicamente. ¿Por qué únicamente en un recién nacido prematuro? Y acá nos habla además de nutrición enteral. Ayuno absoluto, bolos de 100, bolos de 100 es demasiado, pero demasiado. Entonces, pues nos quedamos con la alternativa C. En recién nacidos prematuros, la nutrición enteral debe iniciarse de forma cuidadosa y progresiva. Se recomienda volúmenes pequeños de 10 a 20 mililitro kilogramo día. Este incremento gradual pues le permite al tracto gastrointestinal que desarrolle la motilidad y capacidad absortiva. Vamos a la pregunta número 19. ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo de las extrasístoles ventriculares veninas? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo de las extrasístoles ventriculares veninas en ausencia de cardiopatía? Ausencia de cardiopatía, creo que este término nos va a ser de mucha utilidad. Nos dice que es excelente, sin aumento de mortalidad, genera insuficiencia cardíaca en 10 años, 50% desarrolla fibrilación ventricular, alto riesgo de infarto, siempre progresa en la taquicardia ventricular. Es una pregunta sencilla. No hay cardiopatía de base, solamente una extrasístole ventricular que apareció de por sí. No va a generar insuficiencia cardíaca en 10 años. No, acá tiene que haber un juego de presiones previo a todo esto o previo a las extrasístoles ventriculares, así que está mal. 50% fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular puede ser por el aumento de esas extrasístoles ventriculares, donde tenemos una taquicardia ventricular, que es no solo una fibrilación ventricular, pero como tal solo una extrasístole ventricular. En ausencia de cardiopatía, pues no sería lo incorrecto. Alto riesgo de infarto, el infarto es por ateromas, no por extrasístoles ventriculares. Siempre progresa taquicardia ventricular no, a no ser que haya un cúmulo de esas extrasístoles ventriculares, pues bueno, ahí sí podemos llegar a pensarlo, pero por lo general es algo muy raro. E incluso, pues, para pensar. En la fibrilación ventricular tendremos que tener algo previo como síndrome de Brugada, por ejemplo, y en la taquicardia ventricular tal vez igual tendremos que tener alguna cardiopatía de base. Pero bueno, vamos a colocar que es excelente porque no. Sin una cardiopatía de base no aumenta la mortalidad. En sujetos sin cardiopatía tiene pronóstico excelente. Ojo, sin cardiopatía, porque luego ya podemos pensar cardia ventricular, fibrilación ventricular, que serían las más probables por una Brugada. Las complicaciones graves son muy raras. Cuando no existen factores de riesgo cardiovasculares ni enfermedad cardíaca subyacente, bueno, creo que lo recalca que no debe haber enfermedad cardíaca. Y vamos a la pregunta número 20. Mujer de 26 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico presenta en su control proteinuria de 1,2 gramos en 24 horas y una hematuria microscópica persistente. Se realiza la biopsia renal que informa una glomerulonefritis en proliferación endocapilar y depósitos subendoteliales que afectan 35% de los glomérulos observados. ¿Cuál es la clasificación de nefritis lúpica según la ISN-RPS?
Clase 2 mensajial proliferativa, la 4 proliferativa difusa, la 5 membranosa, la 3 proliferativa focal, la 6 esclerosante avanzada. Bueno, la 6 es un proceso terminal, donde acá estará afectado más del 90% de los glomérulos. La 5 es un síndrome nefrótico como tal, donde pues ya no vamos a ver que haya hematuria, simplemente será una proteinuria franca. Descartada. Ya nos queda pensar en la 2, la 4, la 3, donde acá sí está un poco más difícil. Podemos pensar en esto de la afectación también, más del 50%, menos del 50%, donde la 4 es más del 50%, y ya nos queda pensar en dos. Si es una clase 2 o una clase 3, proliferativa focal o mesangial proliferativa, acá es el 35%, y bueno, menos del 50% sería lo correcto para cualquiera de esas dos, donde ya viene el problema, ¿será una proliferativa o una mesangial proliferativa? Mm, Proliferación endocapilar, depósitos subendoteliales. Pienso que puede ser la clase 3 tal vez por esto, pero igual la clase 2 como que tampoco va a estar tan afectado, pero esto quizás mesangial proliferativa, endocapilar, depósitos subendoteliales. Creo que esta no tiene esos depósitos o esta no tiene los depósitos. Vamos por alternativa A. Clase 2 pensando que igual puede ser la 3 tal vez, y nada, si era la 3. Vamos a ver por qué. La nefritis trópica clase 3 es una glomerulonefritis proliferativa focal, menos del 50% tiene que ser afectado. El daño renal se origina por depósitos de inmunocomplejos que genera inflamación, proliferación de las células glomerulares. Se presenta típicamente con proteinuria de patrón nefrítico, hematuria e incluso hipertensión. En histología hay depósitos subendoteliales. El reconocimiento preciso de clase es fundamental. Bueno, pregunta difícil, ya que va a requerir una inmunosupresión para evitar que sea rango 4. Una pregunta que, pues bueno, sí, sí, como que ya se lo veía venir, que sí, por los depósitos subendoteliales era un plus que se agregaban a esta. Bueno, casi. Pero estoy bastante seguro de que ustedes sí respondieron bien esas dos alternativas que respondimos mal. Pero bueno. En fin, ya acabamos otro video test de 20 preguntas. Espero que les haya ido muy bien, doctores, que estoy bastante seguro de que sí, me respondieron bien muchas preguntas, porque este video test estaba como que un poquito más sencillo. Entonces, pues nos vemos en otro video test y sigamos estudiando.